Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos pero muy buenas tardes. Hoy una vez más aquí reunidos, dándole gracias a Dios por esta semana maravillosa que hemos pasado y con todas las bendiciones que Él nos ha dado y esperando una nueva instrucción de Él para aprender y desaprender también, para que todos estemos unánimes con Cristo Jesús en un mismo sentir, en un mismo saber, en una misma conexión. Porque eso es lo que se pretende, que todos, absolutamente todos, estemos conjuntamente con Cristo, viendo a ver cómo salimos de este mundo convulso, como dice el anuncio de Radio Costa Rica. Así es que no hay mundo convulso mientras nosotros estemos unidos con Cristo Jesús. Él siempre nos ayuda, nos apoya, nos insta a seguir con Él. Y hoy, una vez más, vamos a aprender cómo estar unidos a Él. Pues hoy vamos a ver el sueño de Nabucodonosor. Siempre dentro del tema profetas y reyes, porque, como se los he dicho, lo que sucedió, sucede y volverá a suceder. La historia siempre se repite y nosotros tenemos que aprender de la historia para poder llegar a puerto firme. Y el pueblo de Israel fue un pueblo común y corriente, como somos todos nosotros, que nosotros, mientras estemos llenos de problemas, buscamos al Señor. Pero en el momento que se nos solucionaron los problemas, ya nos olvidamos que existe y empezamos a hacer cosas que no debemos hacer. Así es que entonces, mejor es, somos la esposa de Cristo Jesús, porque somos la esposa. Y la esposa tiene que estar con el Señor en las buenas y en las malas también, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. En todo momento debemos estar unidos con Él y aprender del pueblo de Israel a no hacer lo que ellos hicieron
y hacer lo que debemos hacer de acuerdo al plan de Cristo Jesús. Así es que hoy vamos a ver el sueño de Nabucodonosor, pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que nos ayude a entender el tema, a ponerlo por obra, a conectarnos directamente con Él y que nuestro espíritu se goce de toda esta sabiduría que Él nos da. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de aprender más de ti. Y te damos gracias, Señor, por la semana maravillosa que pasamos, también para que esta próxima semana sea de gran bendición y que pongamos por obra todo el conocimiento que nos das a través de toda esta programación y a través de todas las instrucciones y la sabiduría que nos das. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ver el sueño de Nabucodonosor, siempre dentro del tema profetas y reyes. Bueno, pues poco después de que Daniel y sus compañeros entraron en el servicio del rey de Babilonia, porque recordemos que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y Daniel y sus 3 compañeros fueron llevados cautivos siendo muy niños, pero con una sabiduría increíble que sus padres les habían enseñado desde muy temprana edad. Y ellos entraron al servicio del rey de Babilonia. También recordemos que habían escogido entre todos los que habían sido llevados cautivos, los 4 muchachos que fueran guapos, que fueran inteligentes y que fueran de buenas costumbres. Eso era lo que Nabucodonosor quería de ellos, para mandarlos a la universidad, para que ellos aprendieran ahí cómo se manejaban todos los asuntos del rey. Pues acontecieron sucesos que revelaron a una nación idólatra el poder y la fidelidad de Dios, del Dios de Israel. Nabucodonosor tuvo un sueño notable y se perturbó su espíritu, y su sueño se huyó de él. Pero aunque el ánimo del rey sufrió una impresión profunda, cuando despertó le resultó imposible recordar los detalles. Nosotros nos pasa a menudo que nos despertamos a medianoche con una pesadilla, con un sueño bonito, y digo, ay, qué bonito sueño que tuve. Y sigo durmiendo y en la mañana se me olvidó que era lo que había soñado. Pues eso fue lo que le pasó al rey Nabucodonosor. En su perplejidad, Nabucodonosor congregó a sus sabios, magos, astrólogos, encantadores y solicitó su ayuda. Dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Y habiendo declarado su preocupación, le pidió que le revelasen lo que habría de aliviarla. Y a esto los sabios le respondieron, Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. Él le pedían que dijera el sueño y al decir el sueño, ellos le iban a mostrar la declaración de lo que quería decir el sueño. Pero el problema era que el rey Nabucodonosor no se acordaba del sueño. Disconforme con esta respuesta evasiva y sospechando que a pesar de sus aseveraciones jactanciosas de poder revelar los secretos de los hombres, no parecían dispuestos a ayudarle. El rey ordenó a sus sabios, con promesas de riquezas y honores por un lado y amenazas de muerte por el otro, que le diesen no solo la interpretación del sueño, sino el sueño mismo. Y dijo, el negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y sus declaraciones, seréis hechos cuartos. Y vuestra casa serán puestas por muladares. Y si mostraréis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones, mercedes y grande honra. Eran magos, supuestamente, eran sabios. Pero nosotros sabemos que el principio de la sabiduría
es el temor de Dios. ¿Queremos ser sabios? Tengamos temor de Dios. Pero un temor de, uy, qué miedo que le tengo. No, no, no. Es un temor de respeto, de saber que si nosotros infringimos la ley y hacemos cosas que no están de acuerdo con él, vamos a tener consecuencias. Ese es el temor. Es un respeto profundo y amor a él también, porque no es solo respeto, tiene que haber amor hacia él también. Y ellos eran magos, pero nada más, adivinos. En realidad, lo que eran adivinos. Y así los sabios contestaron: muéstranos el sueño y te daremos la declaración. Airado ahora por la perfidia aparente de aquellos en quienes había confiado, Nabucodonosor declaró: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el negocio se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de mí para vosotros. Ciertamente preparéis respuesta, mentirosos y perversos, que decir delante de mí. Entre tanto que se mude el tiempo, por tanto decidme el sueño, para que yo entienda que me podéis mostrar la declaración. O sea, no había negocio si no le decían primero qué era lo que él había soñado. En primer lugar, él ni siquiera se acordaba qué era lo que había soñado. Lo único que sabía es que se había despertado muy perturbado y que él quería saber cuál era el motivo que había estado tan perturbado. Eso era lo que él quería saber, nada más. Y luego, posteriormente, qué significaba ese sueño que había tenido. Pues amedrentados por las consecuencias de su fracaso, los magos procuraron demostrar al rey que su petición no era razonable y que la prueba exigida superaba cualquiera que se hubiese requerido de hombre alguno. Y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular. Ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ellos sabían que sus dioses, perdónenme lo que les voy a decir, no servían para nada. No servían para nada. Eran hechos de palo, eran de bronce, de oro, de todo lo que usted quiere, pero ni oían, ni hablaban, ni se movían, ni entendían nada. Eran unas figuras que estaban ahí para que ellos estúpidamente, perdónenme lo que les voy a decir, pero estúpidamente le rezaban a esos dioses y ellos sabían, hay solo un Dios que no mora con la carne. Es un Dios vivo, que Él nos da todas las respuestas que nosotros queremos saber. Y Él es el que nos lleva a la sabiduría. Pero para eso hay que tenerle temor, amor y respeto. Respetar sus leyes. Eso es lo que hay que hacer. Entonces el rey, con ira y con grande enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Entre aquellos a quienes buscaban los oficiales que se aprestaban a cumplir lo ordenado por el decreto real, se contaban Daniel y sus amigos. Cuando se les dijo que de acuerdo con el decreto debían morir, avisada y prudentemente Daniel agregó a Arioc, capitán de la guardia del rey: ¿cuál es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? ¿Qué fue lo que pasó? Explíqueme, por favor, porque yo estoy ignorante de todo eso. Y Arioc le explicó la perplejidad del rey.
acerca de su sueño notable y cómo le había sido imposible obtener ayuda de aquellos a quienes había puesto ante entonces la más plena confianza. Y al oír esto, Daniel, arriesgando su vida, se atrevió a presentarse ante el rey y solicitó que se le concediera tiempo para rogar a su Dios que le revelase el sueño y su interpretación. Recordemos, primero que todo, un edicto de un rey era irrevocable. Ya por firmado, ni el rey mismo podía retraerse. Ya salió y ya tiene que proceder. Eso es lo primero. Lo segundo, ellos se abrogaban ser los dueños de la vida y de la muerte de cualquier persona y podían mandar a matar a quien fuera sin consecuencia alguna. Y tercero, no se podía ir a la presencia del rey salvo si se había sacado una cita para poder ir a hablar con el rey. Y Daniel sabía que si él iba a hablar con el rey, podía ser hombre muerto, dependiendo de cómo el rey estuviera en su estado de ánimo. Si estaba muy enojado, inmediatamente lo podía mandar a matar. Pero él se arriesgó para ir a decirle que le permitiese pedir al Dios único y verdadero que le revelase el sueño y su significado. Y que después él decidiera ver qué hacía con ellos. Y el rey accedió a esta petición. Se fue luego Daniel a su casa, declaró el negocio a Ananías, Misael, Azarías y sus compañeros, y juntos pidieron sabiduría a la fuente de luz del conocimiento. ¿Quién es la fuente de luz del conocimiento? Dios es el único dueño de la verdad. Él es el único dueño de la verdad. Él es verdad, su palabra es verdad. Y conscientes de que el Dios los había puesto donde estaban y de que estaban haciendo su obra y cumpliendo las exigencias de su deber, manifestaron una fe poderosa. Porque es cuando uno sabe que uno está haciendo lo bueno delante de Dios, que le ha pedido perdón por los errores que cometió, que uno está atendiendo su ley y todas las demandas que hace el Señor de nosotros nos sentimos con derecho, aunque no tengamos ningún derecho, pero porque todos somos pecadores, pero nos sentimos que podemos ir a la presencia de Dios a pedirle que intervenga en nuestras necesidades. Y en momentos de perplejidad y de peligro, siempre se habían dirigido al Señor para obtener dirección y protección, porque Él no solo nos dirige, nos salva, nos limpia, nos protege, nos edifica, etcétera, etcétera, etcétera. Y Él había sido su auxilio en toda ocasión. Él los auxilió siempre. Ahora con corazón contrito, se sometieron de nuevo al juez de la tierra, rogándole que lo librase en este su tiempo de necesidad especial. Y no rogaron en vano. El Dios a quien habían honrado los honró a ellos. Porque si uno le da honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él siempre nos atiende y no nos avergüenza en nuestra fe. Él siempre acude a nuestro llamado. Y esta era una necesidad especial. El Espíritu del Señor descansó sobre ellos. Y a Daniel, en visión de noche, le fueron revelados el sueño del rey y su significado.
El primer acto de Daniel fue agradecer a Dios, porque eso es una de las cosas que nosotros obviamos y que no las hacemos. Cuando le oramos fervientemente al Señor por algo que necesitamos, después Dios nos lo concede y nos olvidamos de dar las gracias. Siempre, casi siempre nos olvidamos de darle las gracias al Señor. Pero Daniel no, y él fue a agradecer a Dios la revelación que le había dado. Y exclamó: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Claro, él estaba feliz porque era muerte para todos los sabios, los sátrapas, los caldeos, los adivinos, y aunque no fueran ellos, ahí estaban los cuatro muchachos que venían de Israel. Todos iban a ser muertos si este problema no se solucionaba. Pues presentándose inmediatamente a Arioc, a quien el rey había ordenado que destruyese los sabios, Daniel le dijo: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame delante del rey. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los extendidos. Por eso es que él pudo presentarse, porque Dios le dio sabiduría. Llévame delante del rey, que yo mostraré al rey la declaración. Prestamente el oficial llevó a Daniel a la presencia del rey diciendo: un varón de los transportados de Judá he hallado, el cual declarará al rey la interpretación. Ya el problema estaba resuelto. ¿Quién lo resolvió? El Señor. Y me imagino que Daniel estaba temblando del susto, ¿verdad? De la interpretación, y pues no sabía. Como les dije, dependía del estado de ánimo del rey, que aceptara o no aceptara la encomienda, ¿verdad? Y le dijo: he aquí al cautivo judío, y él es el que le va a dar la interpretación del sueño. En presencia del monarca, del más poderoso imperio del mundo, porque en ese momento era el imperio más poderoso que había. Y en sus primeras palabras rehúsa aceptar los honores para sí y ensalza a Dios como la fuente de toda sabiduría. Ay, yo me imagino que si uno llega: no, yo soy muy sabio, ay, yo le voy a venir a decir al rey, porque yo soy yo. Pero él no. Humildemente le dio toda la honra y toda la gloria a Dios, que es toda fuente de sabiduría. A la ansiosa pregunta del rey: ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Contestó: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos los puede enseñar el rey. Así es que yo les digo ahora a toda la gente que consulta a los sabios, a los astrólogos, a los magos, a los adivinos, ¿qué les puede dar a uno? ¿Qué le pueden dar a uno? No le pueden dar nada. Si el único que nos puede dar sabiduría y entendimiento es el Señor, nada más. Y es ir a visitar a esa gente es perder la plata. Son estafadores
que se aprovechan de la dolencia humana para decirle 4 tonterías, porque lo que dicen 4 tonterías, y confunden la mentira con la verdad, porque solo el Señor puede saber qué va a ocurrir después. Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de días. Era el único que puede declararnos el porvenir, porque para él conoce todo, el fin desde el principio. Tu sueño, declaró Daniel, y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que haya en mí, más que los otros seres vivientes, sino porque yo notifiqué al rey la declaración y que entendiese los pensamientos de su corazón, de su corazón. Eso era lo que Daniel pretendía nada más. Aclarar para salvarse él, por supuesto, y para salvar a todos los demás. Porque les digo sinceramente, la única forma de salvarse aquí, en la tierra, y después, cuando ya no estemos en esta tierra, es acudir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que nos puede salvar. Continúa, tú, oh Rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de fino oro, los pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ese era el sueño que había tenido la imagen. Claro, el rey Nabucodonosor vio semejante imagen porque era enorme. Me imagino el susto que se pegó y no sabía qué iba a pasar con esa imagen. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó, la deshizo aquella imagen. Más asustado estaba el rey en el sueño. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro. Y se tornaron como tamo en las eras del verano. Y los levantó el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. Ese fue el sueño. Ese fue lo que Nabucodonosor vio en el sueño. No más. Ahora viene con la interpretación. Este es el sueño, declaró confiadamente Daniel. Y el rey, escuchando todo detalle con la más concentrada atención, reconoció que se trataba del mismo sueño que tanto lo había perturbado. Su mente quedó así preparada para recibir favorablemente la interpretación. El rey de reyes estaba por comunicar una gran verdad al monarca babilónico. Dios iba a revelarle a él que él ejerce el poder sobre los reinos de este mundo, el poder de entronizar y destronar a los reyes. La atención que Nabucodonosor fue despertada para que se sintiera, si era posible, su responsabilidad para con el cielo.
iba a serle presentados acontecimientos futuros que llegaban hasta el mismo fin del tiempo. En una sola imagen, el Señor le representó a Nabucodonosor lo que iba a suceder por 2000 y resto de años. Porque Él es el que quita y pone reyes. Por eso cuando los gobernantes de este mundo están ejerciendo su poderío, nunca, nunca, nunca deben olvidarse que el Señor los puso ahí. Cuando tenemos puestos de liderazgo, no debemos olvidarnos que el Señor nos puso ahí. Como padres de familia, no debemos olvidarnos que el Señor nos puso aquí. Y así sucesivamente. Pero se nos olvida. Y creemos que podemos avasallar a nuestros hijos, podemos avasallar a nuestros empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es así. Este es el sueño, declaró confiadamente Daniel, y el rey, escuchando todo detalle con la más concentrada atención, reconoció que se trataba del mismo sueño que tanto lo había perturbado. Su mente quedó así preparada para recibir favorablemente la interpretación. El rey de reyes estaba por comunicar una gran verdad al monarca babilónico. Dios iba a revelarle que Él ejerce el poder sobre los reinos del mundo, el poder de entronizar y destronar a los reyes. La atención de Nabucodonosor fue despertada para que se sintiera, si era posible, su responsabilidad para con el cielo. Iba a serle presentados acontecimientos futuros que llegaban hasta el mismo fin del tiempo. Y Daniel continuó diciendo: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia, fortaleza y majestad. Y todos los que habitan, hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Imagínense cómo se pavoneaba el rey, ¿verdad? Me imagino, él era la cabeza, pero también a la misma vez susto, porque todo iba a ser quitado, ¿verdad? Después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. O sea, el último reino iba a ser tirano, iba a desmenuzar y quebrantar al pueblo, iba a ser universal. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de hierro cocido de alfarero y en parte de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Dios guarde, hubiera sido todo de hierro. Dios guarde, no existiéramos, seguro, ¿verdad? Cuando aquello que viste, el hierro mezclado con el hierro de barro, se mezclará la simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Le describió toda la imagen, toda, de pies a cabeza. No quedaba duda de lo que estaba siendo representado en esa estatua. Y los reinos del mundo que iban a ser desde Babilonia hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo del fin.
Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos. Y él permanecerá para siempre, para siempre. De la manera que viste, del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuza el hierro, el metal, el tiesto, la plata y el oro. Y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Dios le dio el sueño a Nabucodonosor porque él quería mostrarle al mundo todo lo porvenir. Y no solo le dio el sueño a Nabucodonosor, sino que le dio el sueño también para que Daniel lo viera y su interpretación. ¿Para qué? Para que no nos quede duda a nosotros de que Él es fiel y verdadero y que su palabra se cumple. Y hasta el día de hoy se ha cumplido ese sueño. Hasta el día de hoy se ha cumplido. Nada más estemos esperando la piedra. Eso es lo que estamos esperando nada más. Y que venga el reino que no se corromperá. Eso es lo que estamos esperando en este momento. El rey se quedó convencido de que la interpretación era verdad. Y con humildad y con reverencia cayó sobre su rostro y se humilló diciendo, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y descubridor de los misterios que pudiste revelar este arcano. Nabucodonosor revocó el decreto que había dado para que destruyeran a los magos. Salvaron la vida a la relación de Daniel con el revelador de los secretos. Y el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones y lo puso por gobernador sobre los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba a la puerta del rey. Recordemos que estar a la puerta era tener un puesto de reconocimiento. Y en ese momento Daniel estaba a las puertas del rey. Esto le valió, esta sabiduría dada de lo alto, le valió para que él pudiera ejercer su trabajo delante del rey terrenal. Pues en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Parecieran. Porque nosotros oímos hablar de Alejandro Magno, oímos hablar de los medos y los persas y los vemos como hombres varoniles que peleaban y luchaban para conquistar otros reinos y de todo. No, 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 no. Fueron oportunidades dadas por Dios para que se cumpliese la profecía dada al rey, cuya interpretación iba a ser dada a Daniel. Todo está en manos de Dios, absolutamente todos. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los intereses humanos, de poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Todo absolutamente se cumple por la voluntad de Dios. Todo. No hay nada que se cumpla si Él no lo permite. En palabras de incomparable belleza y ternura, el apóstol Pablo
presentó a los sabios de Atenas el propósito que Dios había tenido en la creación y distribución de las razas y las naciones. Y declaró el apóstol. Vamos a leerlos. Hechos 17, del 24 al 27. Toda esta información que yo les he dado está en Daniel 2. Por favor, los invito a que lo lean detenidamente. Daniel 2. Y vamos ahorita a leer Hechos, versículos del 17 al 24, que dice así. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. ¿Cuáles? Todas. Vamos a leer Hechos 17, del 26 al 27. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él no está lejos de cada uno de nosotros. Él quiere habitar con nosotros siempre. Vamos a leer Ezequiel 20:37. Ezequiel 20:37. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Él nos corrige con su vara y con su callado y nos dirige. ¿Para qué? Para que entremos en vínculo con Él, para que nos vinculemos con Él. Pues al crear la tierra, quería que fuese habitada por seres cuya existencia resultara de beneficio propio y mutuo. Al mismo tiempo, Dios que honrara a su Creador. Y vamos a leer Isaías 43:21. Isaías 43:21, que dice así. Este pueblo he criado para mí, mis alabanzas publicará. Fuimos creados ¿para quién? Para Dios. Para Él fuimos creados. Y eso no se nos debe olvidar nunca, nunca. Todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios también. Al crear la tierra, quería que fuese habitada por seres cuya existencia resultara de beneficio propio. Y acerca de ellos dice, este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Él, en su ley, Dios, dio a conocer los principios en que se basa la verdadera prosperidad, tanto de las naciones como de los individuos. A los israelitas Moisés declaró acerca de esta ley. Y vamos a leer Deuteronomio 4, versículo 6 y 32, versículo 47. Dice así, la justicia engrandece a las naciones, mas el pecado es afrenta a las naciones. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. ¿Cuándo es que un trono es afirmado? Cuando se gobierna con justicia. Con justicia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a leer Deuteronomio 4, 6 y 32, 47. Dice así, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque no es cosa vana en nuestra vida. Por medio de la ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos prosperados.
Pero la única forma que nosotros tenemos para ser prosperados es seguir las leyes de Dios. Las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen bajo las mismas condiciones y el mismo grado a toda nación y a todo individuo debajo de los anchos cielos. Centenares de años antes de que ciertas naciones subiesen al escenario, el Omnisciente miró a través de los siglos y predijo el nacimiento y la caída de los reinos universales. Dios declaró a Nabucodonosor que el reino de Babilonia caería y que se levantaría en segundo reino, el cual tendría también su periodo de prueba. Al no ensalzar al Dios verdadero, su gloria se iba a marchitar y después vendría un tercer reino que ocuparía su lugar. Este también pasaría y el cuarto reino, fuerte como el hierro, iba a subyugar a las naciones del mundo. Si los gobernantes de Babilonia, el más rico de todos los reinos terrenales, hubiesen cautivado siempre el temor de Jehová, se les habría dado una sabiduría y un poder que los habría unido a él y mantenido fuertes. Pero solo hicieron de Dios su refugio cuando estaban como perplejos y acosados. Y en la actualidad somos así. Cuando estamos perplejos y acosados es cuando salimos corriendo a buscar al Señor. Pues en tales ocasiones, al no hallar ayuda de sus grandes hombres, la buscaban en hombres como Daniel, hombres de cerca de quien sabían que honraban al Dios viviente y que eran honrados por él. A los tales pedían que se les revelase los misterios de la providencia, porque aunque los gobernantes de la orgullosa Babilonia eran hombres del más alto intelecto, se habían separado tanto de Dios por la transgresión que no podían comprender las revelaciones ni las advertencias que se daban acerca del futuro. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció, porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios. ¿Cuándo? Cuando estaban en prosperidad. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en prosperidad, porque es cuando más fácil nos alejamos de Dios, Y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino medo-persa fue objeto de la ira del cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecía la impiedad, la blasfemia, la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más débiles y corruptos y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. El poder ejercido con todo gobernante de la tierra es impartido del cielo. Todos los reyes, los gobernantes de la tierra son dados ese puesto por Dios. Y el uso que hace de este poder el tal gobernante depende de su éxito. A cada uno de ellos se dirige estas palabras del vigía divino. Vamos a leer Isaías 45:5. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Daniel 4:27. Dice, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu iniquidad, Eso es lo que Dios quiere. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste,
y para cada uno constituye la lección de la vida. Las palabras dirigidas a Nabucodonosor: redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Comprender estas cosas, comprender que la justicia engrandece la nación, que con justicia será firmado el trono y que éste se sustenta con clemencia. Reconocer el desarrollo de estos principios en la manifestación del poder de aquel que quita reyes y pone reyes es comprender la filosofía de la historia. Porque cuando ya uno está en un cargo de poder y de autoridad, se le olvida quién lo puso ahí y empieza a hacerse tirano y empieza a avasallar, sobre todo a los pobres. Y vamos a leer Proverbios 14:34, 16:12 y 20:28. Dice así: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Y se me olvidó poner el 20:28, que ya se los voy a leer, porque son importantes. Proverbios 20:28. Vamos a ver qué dice 20:28. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Si el rey es misericordioso, tiene misericordia y verdad, y tiene clemencia, su trono va a permanecer. ¿Por cuántos años? Bueno, hasta que Dios quiera. Pero se nos olvida. Y Daniel 2:21, él muda los tiempos y las edades, quita los reyes y pone los reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Repito, él muda los tiempos y las edades, quita los reyes y pone los reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto se presenta claramente tan solo en la palabra de Dios. En ella se revela que la fuerza, tanto de las naciones como de los individuos, no se halla en las oportunidades o los recursos que parecen hacerlos invencibles. Se halla en su jactanciosa grandeza. Se mide por la fidelidad con que se cumple el propósito de Dios. ¿Quiere ser sabio? Tenga temor a Dios. ¿Quiere ejercer su poder? Tenga misericordia, la misericordia y la verdad de Dios en su corazón. No se le olvide nunca que usted fue puesto en el puesto que está por la misericordia de Dios. Y que Dios lo puso ahí para que usted, con su ejemplo, testifique acerca de él. Y que no se le olvide nunca que todo lo que tiene es por la misericordia de Dios. Porque todo, absolutamente todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Él es el único fiel y verdadero. Él es el que muda a los reyes y los quita y los pone. Los jefes. Si usted tiene un jefe que es un tirano, doble sus rodillas, pídale a Dios que lo mueva a otro lugar. Eso es lo que hay que hacer, porque a veces hay jefes que son bien tiranos, pero siempre tomados de la mano del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, ver esta historia también con los ojos vueltos hacia adentro, para que nosotros entendamos también, porque como se los dije al principio, uno dice, no, eso ocurrió hace muchos años, eso no tiene nada que ver. Pero sí tiene que ver. Tiene que ver con los reyes de este mundo,
con los gobernantes de este mundo, tiene que ver con nosotros mismos, con las jefaturas que tenemos, con nosotros como líderes de una comunidad o líderes en nuestra propia hogar. Tenemos que doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que nos proteja, nos guarde, nos dirija, nos aconseje, nos guíe y sobre todo que nunca nos separemos de Él. Y que esta palabra, que es un manjar para nuestro espíritu, nunca nos sea negada. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pedirle siempre, siempre al Señor, que es el dueño de toda la sabiduría y el entendimiento, que Él es el que nos mantiene vivos, que nos ayude a seguir adelante en este mundo tan convulso como está. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la semana entrante, si Dios quiere. Bendiciones para todo el mundo y feliz fin y principio de semana. Y un tema más. Nos vemos la semana entrante, si Dios quiere. Salvar.